Sean todos bienvenidos. Entonces vamos a tratar hoy el versículo 20 de Gálatas, continuando el versículo 20 que comenzamos la otra vez que prediqué. Gálatas 2:20. Entonces, ¿sobre qué va a tratar este tema? Va a tratar sobre cómo vivir la vida cristiana por la fe. Hoy en día, en este mundo que estamos aquí viviendo, cómo vivir la vida cristiana por la fe, mediante la fe. Ahora cuando llegue la persona, la hermana, pueden decirle que es Gálatas 2:20. Muy bien. Entonces vamos a leer Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí unidos. Señor, te pedimos que nos ilumines para entender esta gran verdad que dice este pasaje, Señor. Te pido, Señor, que cada persona que esté escuchando este mensaje pueda ser avivado para comprender más lo que es Cristo en su corazón, para que pueda entonces madurar más en su vida cristiana, para que pueda vivir una vida cristiana llena, lejos de las cosas del mundo, y no como el mundo vive de acuerdo a sus propios querer, a su propio desempeño. Que nosotros podamos entonces entender, Señor, cómo vivir la vida cristiana en Cristo por la fe. En nombre de Cristo Jesús. Amén. José, ustedes saben quién es José. José es un personaje bíblico. Llegó a ser un gobernador de Egipto. Solo estaba por debajo de Faraón. Pero era el que gobernaba toda la economía, por así decirlo, de Egipto. José. Sucede que vinieron los hermanos de José ahí a Egipto, y José en una ocasión pone dinero en los costales de los camellos o de los caballos, no sé qué eran eso. Y los hermanos piensan, no, esto es una trampa, esto es un complot de José para luego incriminarnos, para decir que nosotros robamos o yo qué sé, y ponernos en la cárcel. Esto es un complot de José, pensaron los hermanos. Pero luego estos le dicen al mayordomo de José, diciendo, mira, te devolvemos el dinero que apareció acá, nosotros no quisimos robar, te devolvemos. Pero el mayordomo le dice, fue Dios que les dio ese dinero, fue el Dios de ustedes que les dio. Pero ellos eran incrédulos, ellos tenían tan mal el cerebro que pensaban que José le estaba queriendo hacer mal a ellos, pero no. Ellos no llegaron a pensar que el Dios les quería bendecir. Y aquí el mayordomo que conocía al Dios de José dice, fue el Dios de ustedes. Esto está en Génesis 43:15 en adelante. Fue el Dios de ustedes que les dio esa bendición. El mayordomo lo conocía bien a José. Luego también los hermanos revelan otra clase de incredulidad, de no creer en Dios, sino en pensar en cualquier otra cosa mundana. Luego, cuando murió Jacob, el padre de José y el padre de ellos, estos hermanos dijeron, ahora que murió nuestro padre y el padre de José, el gobernador de Egipto, ahora que murió, José se va a querer vengar de nosotros porque nosotros le hicimos muy mal a José cuando él no era gobernador. Entonces José, ahora que el padre murió, se va a querer vengar de nosotros. El padre era como aquel que sujetaba la rienda, pero ahora que el padre murió, nada le impide para vengarse de nosotros, porque nosotros le tiramos ahí en una cueva y prácticamente le quisimos matar. Ahora se va a querer vengar, pero José le dijo, no quiero vengar. Yo soy y lloró con ellos, le dijo, yo soy José, su hijo, no les voy a hacer mal. No temáis, dijo. Esto me hace recordar que Jesús también decía a los discípulos, no temáis. Pero estos eran incrédulos, hermano. Así son muchos creyentes que a veces son como Tomás, que no quieren creer en Cristo. Dudan y quieren ver señales, poderes del Espíritu, quieren ver esto para vivir recién y no creer en Cristo.
También hubo un caso en Números, que yo ya tuve el privilegio de predicarles, me acuerdo, donde dijo Josué y Caleb: más podremos nosotros que esos gigantes. Pero los otros 10 espías dijeron: no, ellos son gigantes, nosotros somos como langosta al lado de esos gigantes. Gálatas 2:20, señora, si quiere abrir la Biblia. Gálatas 2:20. Bienvenida. Entonces, estos temían de esos gigantes. ¡Ay, qué miedo tenemos de esos gigantes! Nos pueden hacer mal. Pero Josué y Caleb, ¿qué van a tenerle miedo a esos? Josué y Caleb están confiando en el Dios del universo, hermanos. ¿Por qué a veces se achican ante los problemas, sabiendo que el Dios del universo está con ustedes, hermanos? O David frente a Goliat. Todos los israelitas amedrentados escuchando esas doctrinas de Goliat: yo soy poderoso, ustedes no son nada. Y David vino: ¿quién es este que se está burlando del Dios, de los escuadrones del Dios viviente? David estaba en sí, él tenía fe en Dios. Los otros israelitas, la mayoría capaz que era incrédulo realmente, pero algunos capaz que eran creyentes, estaban amedrentados delante de Goliat. Hay muchos cristianos que son como los hermanos de José, que vimos anteriormente, que son como aquellos judíos, esos espías que temieron de los gigantes, que son como los soldados, aquellos que tenían miedo de Goliat, y no ejercen fe en Dios, no tienen fe, no creen que Dios es poderoso. Pero aún, hermanos, todos nosotros necesitamos ejercer cada vez más fe en Dios. Pues que dijeron los discípulos: aumenta nuestra fe. Cada día nosotros tenemos que creer más al ver más lo que es Cristo y el Evangelio para nosotros, hermanos. Imaginen si uno en el trabajo de ustedes les insulta y le empieza a insultar así, o otro te quiere hacer sentir inferior. Imagínate. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te quedas frustrado? ¿Te deprimes? ¿Te vas al fondo del pozo? Esa no debe ser. ¿Y cómo no poder hacer caso? Como Pablo decía: ninguna cosa hago caso. ¿Cómo? Solamente por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debes decir. Esa es la fe que cambia las cosas. Es la fe que te conecta con la realidad realmente, y no con la realidad que el diablo te quiere hacer ver, o la carne tuya, el mundo. Tenés que ver la realidad, lo que Cristo hizo en la cruz por vos y lo que sigue, por lo tanto, haciendo en tu vida, como vamos a ir viendo. Por lo tanto, debes vivir por la fe en Cristo, en la obra de Él. Debes vivir tu vida aquí en la tierra por la fe en Cristo, por lo que Él hizo por ti, porque Él te amó, porque Él se entregó a sí mismo por ti, para ahora vivir en tu vida luego de resucitar. Debes tener fe en eso. ¿Por qué debo vivir por la fe en Cristo? Entonces, en primer lugar, porque te permite aferrarte a la verdadera realidad. Debes vivir por la fe en Cristo, en su obra, porque, en primer lugar, te permite aferrarte a la verdadera realidad. Si sos hijo de Dios. Si no, tienes que creer primero. Dice el primer pasaje de Gálatas 2:20: y ya no vivo yo. Bueno, un poco más después. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que Pablo te está queriendo decirte aquí es que vos tenés que tener ese chip de decir: no vivo yo realmente, es Cristo que vive en mí. Y si vos tenés fe en eso, te estás aferrando a esa realidad que Cristo vive en vos. Y no sos vos por tus propias fuerzas que vivís tu vida cristiana sin Cristo. Tenés que tener fe en Cristo para aferrarte a la verdadera realidad que Cristo realmente es el que está viviendo y el que te hace vivir algo espiritualmente a ti.
Esa es la verdadera realidad, que Cristo vive en ti, pero profundizando más, ¿qué más es esa verdadera realidad que Cristo vive en mí? Es también ser liberado de este presente siglo malo y estar ya disfrutando del siglo venidero por la fe. Porque Gálatas en este libro dice 1:4 que Cristo se entregó para sacarnos de este presente siglo malo, donde el mal estaba dominándonos, donde nos decía, tenés que hacer esto para vivir bien, pero realmente no te hacía vivir bien. Inclusive te decía pecá. Estabas siguiendo la corriente del mundo, del pecado, del diablo, pero Dios vino, Jesús vino, se entregó para sacarte de este presente siglo y posicionarte en el reino de la luz, como dicen otros pasajes. Esa es tu verdadera realidad. También es que ahora vos podés vivir porque Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó, vos también resucitaste con Él y ahora estás en novedad de vida. No estás más en este siglo. Estás sentado en los lugares celestiales. En parte sí estás en este siglo, pero vos no compartís con lo que hace el malo. Tu corazón está en las cosas de Dios, en simples palabras. Aunque todavía hay restos de tu carne que luchan. Pero vos ya estás sentado en los lugares celestiales posicionalmente y cuando mueras vas a ir allá y estar completamente con Cristo viviendo. Donde no va a haber nada de pecado. También esta verdadera realidad es no vivir conforme a tus propias fuerzas, sino que es el vivir que es Cristo, que es la vida por excelencia, en esencia. Ahora vos vivís no por tus propias fuerzas realmente. Si vos movés un átomo en la vida espiritual es porque Cristo está moviendo ese átomo en ti. Es Cristo. Para mí el vivir es yo mismo. No, es Cristo, dijo Pablo en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo. Cristo es la vida. Si yo vivo, dijo Jesús, vosotros viviréis en Juan. ¿Qué cosa hay mejor que esto, hermanos? ¿Por qué buscar otra cosa, otra solución, otra técnica para vivir la vida cristiana, otra estrategia? ¿Qué cosa hay mejor que esto? Que el Maradona, el Messi de la vida de piedad, viva en ti. Además, ponete en los zapatos de uno que no quiere vivir con Dios. ¿Quién es capaz de sentarse en los lugares celestiales por sus propias fuerzas? Nadie puede subir allá al cielo así por sus propias fuerzas. Que nadie les engañe, como los católicos quieren por sus obras llegar a los lugares celestiales. O los pentecostales, que son muy malos, herejes. La mayoría quieren engañadamente, por sus propias fuerzas, vivir la vida cristiana, obtener segunda bendición, hacer esto, pero que nadie les engañe. La Biblia, este libro de Gálatas, dice que un errorcito del evangelio es gravísimo. Y por eso Pablo se ponía a pie de cañón para combatir la herejía. Un errorcito de cambiar un poco lo que es el evangelio es algo trágico. Y por eso Pablo se pone a la defensiva. Es lo peor de lo peor. Un errorcito ya te cambia todo. Te vuelve un hereje si cambias la doctrina del evangelio. Un errorcito. Por eso Pablo escribe esta carta y pone las cosas en cuenta. O si no, no. Entonces, ¿quién es capaz de por su propia fuerza? Vamos a ponernos en el zapato de que quiere ir al cielo por sus propias fuerzas. ¿Quién es capaz de irse a los lugares celestiales por sus propias fuerzas? ¿Quién es capaz de hacer que Cristo viva en vos aquí? ¿Quién es capaz? Ay, Cristo, Dios del universo, vení. Yo te pago plata y vos vivís en mi vida, me ayudás a hacer las cosas bien. ¿Qué te crees? Yo soy el Dios del universo. ¿Me querés a mí sobornar acaso? Pero si vos estás muerto en delitos y pecados, ¿qué me vas a mandar a mí? ¿Qué querés? Para mí sos menos que una cucaracha y querés que yo haga lo que vos querés. Por tus propias obras nunca vas a hacer que Cristo viva en vos. Es el Dios del universo. Es solo por la fe, aceptando el plan de la gracia de Dios, que vas a poder vivir aquí. Solo Cristo lo puede hacer, hermano, por la fe y no por tus obras. Y esa es la grandiosidad de la verdadera realidad, la cual muchos no quieren ver, no quieren creer, pero es grandiosa esta realidad,
hermanos. Quiero hacer una ilustración para que entiendan un poco más. A veces los cristianos no son como estos herejes pentecostales de la clase mala, ¿no? O como otras religiones católicas y otras, no son, pero están engañados como los hermanos de José, que empiezan a dudar, a andar ahí, tambaleando, ay, ¿será que vivo? No vivo, ¿puedo hacer esto? No puedo hacer, ay, esta preocupación, ay, este me ofendió, ay, yo no sé cómo superar esto, ay, esta tentación es muy fuerte, ay, no sé qué. No, cristiano, sal de eso. Muchos cristianos que parecen como una situación que se ve en una película. En la película, uno está trabajando en una empresa. Ahí, con el teclado, el escritorio, hay otros escritorios al lado, todos los escritorios allá, y uno está en una empresa ahí trabajando. Pero luego se empieza a dar cuenta que algo no tiene sentido en esa vida que está viviendo. Y bueno, pasan algunas cosas, otros les ayudan a ver la realidad, y se da cuenta que él no está viviendo en la realidad, él está en un juego. Su verdadero yo está en otro mundo. Y su verdadero yo está conectado a electricidad, máquinas, acostado. Y él está viviendo en una realidad virtual, pero su verdadero yo está acostado así con máquinas, así como si estuviese conectado a una computadora. Pero él se da cuenta y ahí es libre de esa realidad virtual donde todos le gobernaban, tenés que hacer esto, y estaba sujeto al sistema del mundo, a la matriz la llamaban. Pero luego se pudo liberar, salir de esa realidad ficticia. Otros le ayudaron a salir. Así muchos cristianos están viviendo, hermanos, como los hermanos de Galacia, esclavos a las tentaciones, al sistema del mundo, esclavos a los deseos de sus corazones, a realizar lo que mi carne quiere. Eso es lo que pasaba con los hermanos de Galacia, tenían frutos de la carne, a querer obrar bien por sus propias fuerzas, a querer seguir la ley para santificarse. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos de Galacia. Pero escuchen, esa no es la verdadera realidad, eso es algo ficticio que te hace vivir la vida miserable. Lo que te va a hacer vivir la verdadera realidad es que Cristo viva por vos, en vos, por la fe, no por tus obras. Solo por la fe vas a poder hacer las obras de Cristo, para que Cristo viva en ti. Por lo tanto, hermano, vive por la fe en Cristo, no solo porque te hace aferrarte a la verdadera realidad, sino también porque te permite vivir la vida en abundancia. Aférrate, ten fe en Cristo porque te permite tener la vida aquí, pero en abundancia, no en poca vida, como dijo Jesús. No, dijo Jesús, la vida en abundancia. Sigue diciendo Gálatas 2:20 y dice, y lo que ahora vivo en la carne, Gálatas 2:20, dice, y lo que ahora vivo en la carne, en este presente siglo, donde está mi cuerpo mortal todavía, no un cuerpo glorificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. Está clarito acá. Si vos vivís ahora tu vida acá en el cuerpo mortal, con este cuerpo mortal, si vos vivís lo espiritual aquí, no vivís en primera instancia por tus obras, por tus esfuerzos. Acordate que Pablo dijo al comienzo, no vivo yo realmente, vive Cristo en mí. Entonces, la manera que Cristo vive en ti no tiene que ser por tu yo realmente, debe ser por la fe que te conecta a Cristo. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, en este presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe en Cristo, hermanos, en la cruz, en lo que Él hizo, en la obra de Cristo en la cruz, que te hizo resucitar a tener vida, eso es lo que te hace vivir bien hoy acá. Eso es lo que Pablo te está diciendo, hermano. Y pone la fe porque no es algo automático la vida cristiana. Ahora otro ser divino viene y toma mi vida y Él hace las cosas por mí así. No es tan así. Vos tenés que ejercer fe. Por eso está el medio de la fe, que lo más glorioso es que esa fe no es una obra.
es solo creer que Cristo puede vivir en vos. Estás ejerciendo fe. Por eso es que hay muchos cristianos, al no tener fe, no se manifiestan los frutos del Espíritu, porque no tienen fe en Cristo. Y no está mal enfatizar a tener fe en Cristo, porque aquí Pablo te está diciendo que la única manera que Cristo viva en ti es por la fe. Y no está mal enfatizar ten fe, porque Jesús le decía a los discípulos ten fe. Y encima los discípulos les decían a Jesús, aumenta nuestra fe. No está mal. No, yo ya tengo fe ya. No, tenés que ejercitar tu fe y seguir conociendo más al Cristo y aferrarte a ese Cristo. No solo conociéndolo intelectualmente, sino aferrándote de lo que lo conoces, de lo que Él es para vos. Y apropiarte de la vida que Él tiene para vos, para vivir en abundancia. Creer. Considerar que es tuyo, eso es creer. No es algo difícil, es creer. Por lo tanto, no es algo automático. Dios viva en mí. Vos tenés que creer. Es algo meticulosamente planeado por Dios. La fe es lo que te hace apropiar de Dios, de la vida en abundancia, hermanos. La fe es lo que Dios requiere para que vos ejerzas, tomes de la posesión esa. Toma mano de la vida eterna, Pablo le decía a Timoteo. Toma mano de la vida, por la fe tomas mano de la vida eterna. La vida en abundancia. Hay una película, Elf, donde había un trineo de Papá Noel. Y sucede que el trineo de Papá Noel, no existe por las dudas, estaba volando, pero de repente empezó a caer. ¿Y qué decía Papá Noel? No están teniendo fe del espíritu navideño. Por eso el que, monitoreaba la cantidad de fe en el espíritu navideño estaba así. Y entonces empezaba a andar en pique el trineo. Entonces la fe es lo que hace funcionar a Cristo en tu vida. La fe es lo que se apropia del Cristo. La fe es ese mecanismo elaborado por Dios. No ignoremos ese mecanismo, porque si ignoras ese mecanismo estás dando lugar a las obras, hermanos. Por eso Dios inventó la fe. La fe, hermanos. Pero yo ya creí una vez por todas. Ahora Cristo ya vive en mí, Él es soberano, Él me guía todo. Yo, ya creí, ya una vez por todas. Estoy en paz. No, hermano, no por eso debes dejar de ejercitar tu fe y crecer en tu fe, crecer en el conocimiento de lo que es Cristo para vos y por tanto creerle y apropiarte más para experimentar la vida en abundancia cada vez más. Yo ya creí una vez por todas. Por eso hay muchos cristianos que dicen, yo ya creí una vez por todas, después quieren vivir por sus propias fuerzas en las obras y son como estos hermanos de Galacia. Eso es así, hermano. Es así. Ahora volvamos a la ilustración de lo que yo les dije, de que uno se despertó y vio la verdadera realidad. Entonces desconectó de esas máquinas y salió de ese juego. Ese está despierto ahora, está viviendo la vida. Pero ese empezó a mejorar ya, porque ahora está despierto, empezó a mejorar, a vivir más, mejor, empezó a crecer. Empezó a vivir, experimentar más la vida en abundancia. Tanto es así que cuando fue conectado al juego, de vuelta, él está en el juego y decía, ahora yo sé que esto es un juego. Nada me limita. Y él empezó a ser más rápido que los otros. Los otros le miraban así. ¿Qué está haciendo? Y todo, era re rápido, peleaba re rápido. Después, cuando le tiraban balas, él empezó a frenar las balas. Las balas quedaron acá. Y luego voló. Porque sabía que la verdadera realidad no era esa. La verdadera realidad estaba allá. Y él tenía conocimiento para mejorar más. Y el otro, ¿cómo hace esto? Por eso, hermanos, es importante creer, vivir por la fe en Cristo, hermano. Para creer más que estás libre del mundo, de este sistema mundano, de tu carne, libre de todo lo malo que te quiere controlar y deprimir. Libre. Volar como un pájaro, como una mariposa,
para poder experimentar más en este presente, en este cuerpo mortal tuyo, la vida misma de Dios, hermanos. Ahora, como estoy diciendo, ¿en qué está depositada esta fe? ¿En qué está depositada esta fe para vos vivir más la vida misma? Está depositada, como dice Gálatas 2:20, en Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdadera realidad. Cristo te amó. ¿Cuándo te amó? Desde antes de la fundación del mundo. A los que eran escogidos. Pero también les amó en la cruz. Por eso fue a la cruz para morir por su pueblo. Y Sofonías 3:10 también dice que Él se regocija y canta sobre nosotros. Un autor dice que si ahora vos le preguntás a Dios cómo te está mirando, Dios está con una sonrisa de mejilla a mejilla, porque Él te ama, porque Cristo te amó ahí en la cruz. Y esto es la verdadera realidad. Estás sentado en los lugares celestiales con gozo. ¿Por qué? Porque Dios te ve acepto en el amado, en Cristo, porque te amó a vos y no porque vos te mereces, porque vos no te mereces nada. Estás acepto solo porque estás en Cristo. Ah, no, yo hice muchas buenas obras, por eso Dios me ama. Ah, yo di plata a los pobres, por eso Dios me ama. Ah, no, ¿sabes qué? Yo prediqué muy bien hace poco, por eso Dios me ama. No, Dios te ama por pura gracia. Porque Él hizo la obra en la cruz. No le saques la gloria a Cristo, hermano. No le saques la gloria a Cristo. Además dice, se entregó a sí mismo por mí. Qué gran privilegio es ese, que Cristo te haya considerado de pura gracia y se haya entregado por vos. Se dio todo el cuerpo, su vida, vino a vivir en un pesebre por vos. ¿Dónde están tus obras? Y nada, hermano, no le podés comprar a Dios. Él es de gracia y vino a morir por vos. Él es humilde, cabalgó en un pollino para darte vida. Él es manso y Él te quiere, Él te ama si sos hijo suyo. Él quiere que si no sos hijo suyo, que te salves. Hermano, Él se entregó a sí mismo por mí. Es más, Dios le hizo entregar. Dios lo entregó por vos, dice Romanos 8:32. Si Dios no escatimó ni a su Hijo para darnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios se entregó, eso es lo que es la maravillosidad. Por lo tanto, de que Dios se haya entregado es lo máximo que Él podía entregar. Que Cristo se haya entregado por vos, es lo máximo. Y claro, si Dios te entregó lo máximo, si Cristo hizo lo máximo para entregarse a vos, claro que las otras cosas son como moneditas, caramelos al lado de lo que Dios hizo por vos. Claro que te va a dar las otras cosas. Si hizo lo máximo por vos, Él se entregó por vos. Y no ignores, persona que está aquí, si no sos creyente, no ignores que hoy se te ofrece la salvación. Capaz que mañana es muy tarde. Capaz que mañana pase algo, o capaz que te endurezcas más y más y más y nunca conozcas al Hijo de Dios, porque ahí está el pecado imperdonable, que si vos rechazás abiertamente a Cristo, Dios un día te dice, pará, hasta aquí llegó el límite y nunca más. Y hay muchos que están en el infierno porque cruzaron la línea, cruzaron. Eso es el peligro de venir a la iglesia por religión, tradición, venir cuando quiera también, irse, venir, jugar con las cosas de Dios. Dios dice, basta. No se juega con Dios. Basta. Eso es lo que Dios dice. Por lo tanto, si sos creyente, tenés que valorar esta realidad. Que vos no sos como esos que se pierden para siempre. Porque Cristo se entregó a sí mismo por vos. Si hoy estás aquí, es porque... Si sos creyente y viniste de buena gana, es porque sabes que Cristo vive en ti. Y debes valorar eso. Debes venir a la iglesia solo porque sabes que ahí se encuentra la vida. Que ahí se encuentra la posibilidad de poder conocer más a Cristo en abundancia.
hermanos. Entonces, vive por la fe en Cristo. No solo porque te permite aferrarte a la verdadera realidad o te permite vivir la vida en abundancia, sino porque te permite usar lo que yo llamo el gran truco. Vive por la fe en Cristo porque te permite usar el gran truco, que realmente no es un truco, pero ahora yo les cuento. Te permite usar el gran truco. Les explico. Vamos a entrar en lógica. Les explico primero que Gálatas 2:20, este pasaje que estamos estudiando, es como, por así decirlo, el motor del auto de Ernesto. Gálatas 2:20 te enseña que Cristo vive en ti por la fe. Eso sería como el motor del auto que te hace vivir en tu vida. Y el auto cuando anda, significa entonces que vos andás. Pero el motor es Cristo viviendo por la fe en vos. Tengan en cuenta eso. El motor es Cristo por la fe que te hace andar en la vida cristiana. El auto le hace andar. Ten en cuenta eso. Y eso también en Gálatas, cuando está andando el auto, cuando vos estás andando, se lo llama andar en el Espíritu. Pero acuérdate que cuando vos andás en el Espíritu es por causa del motor. Por causa que vos estás teniendo fe en la obra de Cristo, estás viviendo por eso. Por eso Pablo primero pone la base, que tenés que saber cuál es el motor. Hay muchos cristianos que quieren andar en auto, quieren andar en el Espíritu, pero no encienden el motor. No tienen fe. Así no va a andar el auto. Van a querer empujar el auto, sí, pero no va a andar bien. Y muchos cristianos están empujando el auto sin prender el motor. No van a andar. Gálatas 5:25 te dice que vos tenés que andar en el auto. Tenés que andar en el auto. Pero ¿cómo andar en el auto? Gálatas 5:25 te manda y te conecta el motor con el andar. Gálatas 5:25. ¿Qué dice? Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, corchete, paréntesis, vivimos por el Espíritu es lo mismo que decir que vivimos porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo vive en nosotros por el Espíritu en nosotros. Entonces, si vivimos, esto es Gálatas 2:20, el motor, si vivimos por el Espíritu, por Cristo, andemos por el Espíritu. Acá Pablo le está dando una exhortada a los hermanos de Galacia. Ustedes están andando en la carne. Ustedes están dando lugar a las pasiones pecaminosas. Ustedes están haciendo cualquier cosa en sus vidas. Yo les conté que Gálatas 2:20 es el motor. Si ustedes tienen ese motor, deben andar entonces en el Espíritu. Pero si ustedes no consideran que viven por la fe, si viven por el Espíritu, no van a poder andar en el Espíritu. Pablo aquí ya había explicado, como yo les dije, Gálatas 2:20, que el motor es la fe en Cristo. Y ese es el gran truco que te hace andar. Por eso Pablo les dice, anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vivimos, Gálatas 2:20, por el Espíritu. Pablo siempre te dice la doctrina, el motor, para luego darte los imperativos, para mandarte a hacer algo. Obedece a Cristo, anda a la iglesia, edificate, tené fe. Pero siempre te dice el motor, que es vivir por la fe en Cristo. Ahora, sí, yo vivo por la fe en Cristo. Yo vivo por la fe en Cristo. Pero si no demostras con tus obras, es mentira que tenés ese motor. Es mentira. Eso lo dice Santiago. Por eso Pablo es vivo. Pablo no es engañado. Pablo dice, anda en el Espíritu. Si un cristiano no está andando en el Espíritu, no se engañe. Él no está usando el motor. Por eso también Gálatas 6 luego dice, el que siembra para la carne cosechará corrupción. Corrupción. El que está alimentando la carne, que no está encendiendo el motor, el que se queda a su casa y no quiere ir a la iglesia. No digo de las personas que por cierta razón no pudieron venir hoy, pero el que a veces no viene porque su corazón es pecaminoso, el que no viene y se queda en su casa, está sembrando para la carne, no está prendiendo el motor. 2 más 2 es 4. Dios no puede ser burlado, dice el pasaje. Cosechará corrupción.
Pero si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Aquí ya y también allá. La cualidad de esa vida que es eterna aquí en el presente, y luego vas a estar experimentando esa vida por los siglos de los siglos. Porque conocerme a mí, dijo Jesús, es vida eterna. El gran truco es entonces prender el motor. Tener fe en que puedes vivir no por tus propias fuerzas, sino porque te aferras a la vida eterna que es Cristo en tu vida. Ese es el gran truco, que no es, por así decirlo, el gran truco, es la única solución, no hay otra. Tenés que sí o sí prender el motor, por así decirlo, es el gran truco, pero no te queda otra, es la única solución. Pero hablando en truco, en forma de decir que es el gran truco, yo digo que es un truco porque es como Dios te quiere facilitar la tarea. Solo prende el motor, que yo te ayudo, yo te conduzco, yo te doy fuerza, energía, y no solamente yo estoy prendiéndote el fuego, la energía, sino yo te voy a hacer dirigir, yo te voy a guiar por el Espíritu Santo, yo te voy a hacer vivir mi vida. Es algo, te voy a facilitar la tarea. Esto es lo que Pablo también le estaba queriendo decir. Yo les facilito, hermanos de Galacia que están viviendo la carne, les facilito la tarea. Prendan el motor, tengan fe en Cristo y Cristo va a vivir. Y por lo tanto, no tienen excusas, anden en el Espíritu. Te facilita la tarea. Ahora yo, como no puedo, por ciertas razones, ir allá a Sunchales para tener clase, lo que yo hago es por Zoom, me conecto, me facilita la tarea de Zoom. No tengo que viajar todos esos 700 kilómetros. Con el Zoom, con internet, ¡tium!, ya estoy ahí mirando la clase. Cristo te facilita también la tarea a vos. Es una especie de Zoom por internet. O Rapipago. Ahora el celular, este mismo celular, yo antes tenía que ir al almacén para cargar el Claro. Pero ahora como tengo Rapipago, no estoy haciendo publicidad, desde mi casa, chin, chin, se termina, la cargo. Te facilita la tarea. Y mucho más que eso, Cristo te facilita la tarea. Porque es por la fe que obtenés a Cristo para vivir tu vida. Hoy en día, hermano, esa es la esperanza. ¿Cuál va a ser la esperanza del cristiano? Si para vivir bien debe primero hacer este paso, luego debe hacer esto otro, luego debe hacer esto. Ahí no te está facilitando nada, pero Pablo te facilitaba, te decía primero el motor, luego sí vas a poder andar. El motor es lo más fácil. Pero yo tengo que tener una buena cantidad de tiempo, de años como convertido. Tengo que haber salvado 3 almas. Tengo que ser un cristiano que fue victorioso en muchas áreas y fue reconocido. Tengo que hacer esto para vivir la vida ahora en abundancia. ¡No! Prende el motor. El motor. La fe en Cristo. Esa es la base. Ese es el truco. Que Cristo viva en ti solo por la fe. Y luego sí, vas a hacer las obras, porque Dios no puede ser burlado. Si vos no estás andando en el Espíritu, estás sembrando para la carne. Y la carne ciega corrupción. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado por nadie. Por tanto, Cristo es la única llave a la vida en abundancia. Cristo es la única llave a la vida en abundancia aquí en la tierra. Y no lo digo como un cliché, no, como muchos lo dicen por allí, no sé por dónde tal vez. Pero aquí Pablo lo dice claritamente con verdad. No hay otra estrategia, es la única llave para vivir la vida espiritual hoy. Se debe tener fe en que en Cristo, quien te permite vivir la vida. Hermano, le hago una ilustración. Había en una película también un genio que era uno que barría la facultad. Nadie sabía que era genio, barría la facultad. Y el profesor de la facultad, re grande, dejó un ejercicio ahí en el pasillo, en el pizarrón del pasillo dejó un ejercicio difícil y en la clase dijo: a ver quién puede resolver este ejercicio. Es dificilísimo, solo uno pudo hacer allá, no sé cuánto, pero es re difícil. Pero lo digan ahí, vayan, hagan.
ejercicio. ¿Saben qué? El otro día, la siguiente clase, alguien había hecho el ejercicio y había puesto la solución. ¿Quién puso la solución? Preséntese ahora, tome ahí los aplausos de la gente, dijo el profesor. Y nadie aparecía. Era uno que barría, fue y resolvió el ejercicio. Era un genio. Después, al otro día dejó otro ejercicio y el profesor le vio que el que barría estaba así resolviendo el otro y miró así y estaba cierto, el otro ejercicio también había resolvido. Y le llamó, vení, y el otro se escapó. Pero después le agarró. Y ahí le empezó a disipular, que porque era genio, quiso que él viva su vida como él y todo, y le empezaba a contactar con otras gentes. Pero este genio, como él, como que no quería esa vida, digamos. Entonces, llegó un día que se acertó un poco este genio. La situación fue, ahí estaba en el escritorio, estaba el genio así, había resolvido otro ejercicio en el papel y había puesto en el escritorio del profesor. El profesor llegó y empezó a leer el problema y dijo, esto no puede ser, ¿usaste McLaren? Yo qué sé, McLaren o otro auto. Le dijo un chiste así. Pero esto puede ser cierto. Sí, lo es. Llévate a la casa a seguir estudiando eso, es cierto, eso. Y entonces se cansó el genio y agarró la hoja y le dijo, ¿sabes lo fácil que es esto para mí hacer este ejercicio? ¿Tienes alguna idea de lo fácil que es esto? Esto es una broma este ejercicio y vos ahí no podés entender. Para mí esto es re fácil. Y no me dejás ser libre a mí, hacer lo que yo quiero. Déjame, esto es bien fácil. Lamento que vos no pudieras resolver este problema que yo resolví así, en cuestión de segundos. Lamento que vos no puedas resolverlo porque así yo no tendría que sentarme aquí y verte ahí a divagar a tientas tratando de resolver. Y agarra el papel y quema así ese problema resuelto. Y el profesor dijo, no queme. Y yo, y porque quería ver esa solución ahí. Pero para el otro esto es re fácil. Él no valía nada. Y entonces el profesor dice, sí, yo no puedo resolverlo, dijo. Yo no puedo resolverlo. Pero también desearía, yo profesor, te digo a vos, genio, no dijo eso, pero para que ustedes vean, desearía no haberte conocido. Antes podía dormir por la noche y no tenía que caminar sabiendo que había alguien como tú allí, que está ahora desperdiciando su vida, por ejemplo. Y yo estoy aquí esforzándome por resolver algo matemático y vos lo haces así, pero ahora yo no puedo dormir por eso. Yo desearía no haberte conocido. Antes podía dormir tranquilo por la noche y no tenía que caminar sabiendo que había alguien como tú allí. Tal vez este profesor pensaba que era él un genio, pero luego descubrió que había otro, mejor. Y este profesor entró en desánimo. Hermanos, de esta manera, como este profesor entró en desánimo, muchos cristianos se frustran cuando no pueden vivir como Cristo. Cristo es el mayor genio. Muchos cristianos se frustran y desearían nunca haber visto estos mandamientos que dicen, imítenme a mí. Sigan mis pisadas. No, es muy difícil, somos ser santos, no puedo vencer. Y otros se engañan que pueden, pero realmente no pueden y se frustran igual de otra manera. Imítenme como hijos amados que son, no puedo, muy difícil imitar a ese genio que demanda una vida perfecta, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo? Desearían ellos nunca haber visto esos mandamientos. Encima, capaz que desearían nunca haber visto en sus mentes pecaminosas a ese Dios que demanda santidad. Porque ellos no pueden vivir esa santidad. Hay una historia de un puritano que se llamaba Walter Marshall, y su congregación dice que estaba atormentada hasta que algunos se querían matar porque no podían vencer al pecado. No podían. Entonces Walter Marshall oró, Dios, dame iluminación para explicarles cómo ellos pueden vivir para la santidad, cómo pueden ser santos. Y él escribió un libro
el misterio de la santificación, donde exalta siempre que es Cristo en uno, que le hace vivir la vida cristiana por la fe. Hermanos, eso es lo que te va a hacer poder imitar a Dios, a Cristo en tu vida. De otra manera, no podrás. ¿Por qué estos se frustran como este profesor? Porque no saben el truco, no saben prender el motor, no prenden, no saben cómo es la única manera de vivir la vida cristiana. Si hay vida es porque Cristo está viviendo por la fe, si no es porque Cristo no está viviendo por la fe, hermanos. Como pasó con los hermanos de Galacia, que necesitaban crecer en esa área para realmente disfrutar esa gracia a la cual ellos habían caído. Es solo porque Cristo está en vos que podés santificarte, pues Jesús dijo, Dios dice en la palabra, en Él fuimos hechos, justificación, redención y la palabrita esa, santificación también. En Cristo tú te santificas, solo por Cristo, no hay otra forma. Por lo tanto, hermanos, si alguien le insulta, o alguien les quiere hacer deprimir, no te frustres. Si inclusive la santidad te es muy pesada, no te frustres, vive en Cristo y no te va a ser gravoso sus mandamientos, porque ligera es mi carga, dijo Jesús. Vengan a mí, yo os haré descansar, dijo Jesús. Si uno se queda mal porque no pudo hacer lo que él quería, ya sea cualquier cosa, yo quería que me aumenten el sueldo, y se frustra. No sé, yo realmente quería estar allá en Sunchales y escuchar al profesor en vivo. No te frustres, Dios sabe lo mejor. Yo quería que mi auto funcione. Yo quería cualquier X razón que ustedes puedan tener. No te frustres, tenés a Cristo en tu vida, hermano. Pero si no tenés a Cristo en tu vida, frustrate para darte cuenta que no podés obrar en tus propias fuerzas, que no podés tener la vida en tus propias fuerzas. Solamente creyendo en el Hijo de Dios vas a tener la vida eterna. El que no tiene al Hijo, ¿saben qué? No tiene la vida, tiene la muerte. Pero el que tiene el Hijo, tiene la vida. Es clarito, Juan dice eso, clarito. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por lo tanto, hermano, vos tenés que aprovechar esta oportunidad. Estás aquí porque vos tenés vidas y sos hijos de Dios, no como otros que andan por allí y no tienen vida. Están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente del diablo. Pero vos tenés a Cristo en tu vida. Aprovechate, que eso te cause gozo y regocijo, hermano. Y no seas como otros cristianos que también como que andan ahí frustrados por el mundo y por su carne. No, vos tenés que vivir por la fe en Cristo, porque te permite aferrarte a la verdadera realidad, porque te permite vivir la vida en abundancia, porque te permite usar el gran truco que te hace andar en el Espíritu realmente. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por lo que han podido llegar hoy, Señor. Los privilegiados que han podido venir aquí para darte gloria, para darte loor, Señor, a ti. Para alabarte. No para escuchar palabras de un hombre como yo, un hermano en Cristo, sino para escuchar la palabra de Dios y para, por lo tanto, darle gloria y honra a Cristo, a Dios del universo, que hizo una gran obra, para alabarle como lo vamos a hacer por los siglos de los siglos y como gente no quiere hacer esto y están perdidos en el mundo. O gente cristiana que por causa de su carnalidad, que no creen, no prenden el motor, no aprovechan esta oportunidad de en sus corazones glorificar a Dios. Tal vez muchos vienen a la iglesia, pero sus corazones están en otras cosas, Señor. Pensando en otra cosa, diciendo cuándo va a terminar la predicación. Pero, Señor, gracias por esos,
Señor, la manada pequeña que realmente su corazón viene a la iglesia para adorarte por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, porque ellos están conscientes de su verdadera realidad y que un día van a darle gloria por los siglos de los siglos, porque saben de la miseria que Cristo les rescató, Señor. Gracias por esta verdadera realidad que el cristiano despertado e iluminado puede vivir, Señor, donde el mal no le toca, donde el diablo no le toca, y ellos saben y van y crecen, y si corren, sus pies no tropiezan, como dice un proverbio, Señor. Y andan en las alturas más rápidos que las gacelas, como dice Habacuc, Señor. Ya sea que la tierra no dé sus frutos, ya sea que pase lo que pase, esos cristianos van a estar gozosos, hermanos. Ya sean las pruebas o las aflicciones, o si Cristo mismo te mande a un mensajero de Satanás, estos no van a estar frustrados por el mensajero de Satanás, el aguijón de la carne, sino que van a aferrarse a la gracia de Dios, por fe creer en Cristo, y por lo tanto les va a bastar su gracia. Pero hay otros cristianos que tienen esa bofeteada de Satanás para humillarse, pero ellos se deprimen aún más porque no creen en Cristo. Qué vida infeliz es esa, Señor. Y no queremos vivir así. Queremos siempre estar humildes por la fe en Cristo. Y sí, Dios usa otros medios para hacernos crecer más. Usa las aflicciones, usa los mensajeros de Satanás. Tal vez sea, como dijo un predicador, quedar cuidando a una persona enferma. O tal vez sea perder el trabajo. Dios te manda esas aflicciones. O ya sea tener una enfermedad, o ya sea esto, para mantenerte humilde. Pero ese aguijón de la carne lo puedes superar al saber que la gracia le basta, al saber que Cristo vive en él, o si no, va a ser peor. Pero gracias porque todo se resuelve en la llave, que es vivir en Cristo por la fe. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.